compañeros, es obligado empezar con el capítulo de agradecimientos a todos ustedes que han decidido acompañarnos esta tarde. Eso demuestra que tienen interés en las propuestas de Vox. Al hotel, que nos acoge siempre con hospitalidad, a los medios de comunicación que se hacen eco de nuestras propuestas, a nuestros militantes de Burgos y también de otras provincias, a los coordinadores que están por ahí, de Valladolid, de León, de Palencia, a los integrantes de la organización que les habrán visto ustedes en la entrada, y finalmente también pues a nuestros líderes nacionales, a Ana Vidal, a Santiago Abascal y a Alejo Vidal Cuadras. Les acogemos hoy con hospitalidad y cariño. Bienvenidos a Burgos. Ana Vidal, número 3 de nuestra candidatura, Ana Velasco, número 3 de nuestra candidatura a las elecciones europeas, hija de un militar asesinado por ETA. Ella es miembro de la Fundación Villa Cisneros, miembro de Covite y ahora también como vocal de Vox. A Santiago Abascal lo conocen ustedes también de sobra. Fue parlamentario vasco, presidente de la Fundación de NAES, con la que ha paseado el nombre y el orgullo nacional por toda la geografía, y también ahora nuestro secretario general provisional, porque todos los cargos en Vox son provisionales, de momento. ¿Y qué decir de Alejo? Alejo Vidal Cuadras, catalán, español, curtido en 1000 batallas políticas, vicepresidente del Parlamento Europeo, donde lleva ya 3 legislaturas, y también presidente provisional de Vox. Miren, hace ya casi un año que presentábamos en este mismo hotel, en distinta sala, pero en este mismo hotel, la Asociación Reconversión. Y hacíamos un diagnóstico, yo creo que bastante certero, de lo que era la situación, la realidad nacional. Y proponíamos una serie de cambios en la estructura y en la gestión y funcionamiento del Estado, pues para hacerlo económicamente viable y eficaz. Nuestras propuestas no han sido ni siquiera consideradas por el Gobierno. Y ahora nos encontramos en una situación bastante peor todavía que hace un año. Vox ha nacido de la sociedad civil como una fuerza regeneradora ante la dramática situación política, económica, social y, lo que no es menos importante, moral de la nación. Nuestro gobierno se ha olvidado de la gran mayoría de las promesas electorales y ha emprendido una línea continuista con el anterior, de tal modo que podemos hablar claramente y decir que estamos en una tercera legislatura socialista. Lo único que han cambiado es los protagonistas. De este modo podríamos decir que si Vox no existiese ya, tendríamos que inventarlo para ocupar ese espacio vacío, para dar satisfacción a las inquietudes y a los anhelos de miles y miles de españoles que no se resignan a vivir acomplejados ni sometidos al poder de esta partitocracia cooptada y nepotista, preocupada esencialmente de sus intereses partidistas y personales y cada vez más alejados del sentido de los ciudadanos. Hoy es para nosotros un día especial, porque al igual que ya hemos hecho en otras muchas ciudades, presentamos Vox aquí, en nuestra querida Caput Castelle, y lo hacemos con la intención de ser una fuerza política relevante en el escenario nacional, de aportar nuevas ideas y de ser constructivos en la tarea que nos aguarda por delante. Porque si somos capaces de rascar en la superficie y ver un poco más allá, no es solo la crisis económica, ni es esta el único de nuestros males. Es más, probablemente que dentro de unos años hayamos enderezado el rumbo de la economía y habremos mejorado también las expectativas profesionales de millones de parados que ahora se encuentran en una situación dramática. Pero es tanto o más preocupante el reto sin precedentes para los españoles en la crisis institucional, política y moral. En relación con nuestras instituciones, muchas de ellas han sido invadidas por el poder político, han perdido su independencia y de paso han visto comprometido el objeto de su existencia. La justicia y los órganos reguladores son un claro ejemplo de ello. La excesiva polarización y descentralización política ha generado también tensiones centrífugas en el aparato del Estado
y en los casos más extremos, la abierta rebeldía contra la propia nación española, cuya pervivencia ahora vemos en riesgo. Ahí tenemos a los representantes de ETA en las instituciones, donde siguen trabajando por destruir la nación, o el órgano secesionista de la Generalidad de Cataluña. Y en cuanto a la política, pues ha dejado de ser para muchos ciudadanos el marco natural de la gestión de la vida pública para convertirse en uno de los mayores problemas de nuestra joven democracia. La corrupción de los gobernantes, la cooptación y el nepotismo como ejemplos de mala praxis, la falta de democracia interna de los partidos políticos, la financiación irregular de estos, las listas cerradas y bloqueadas, el alejamiento de los problemas reales de los ciudadanos, el hecho de obedecer más al mandato de quien te coloca a dedo en una lista que a los intereses de tus propios votantes, etcétera, etcétera, etcétera. Esta perversión del sistema hace que nos sintamos inmersos a veces en una oligarquía partitocrática y privilegiada en lugar de en una verdadera democracia representativa. Y como les decía antes, el tercer pilar de esta profunda crisis es la crisis moral y de identidad que padecemos. Tanto a nivel colectivo como individual, hemos abandonado algunos de los principios que fueron los que forjaron la civilización europea y española durante siglos. Hablo, por ejemplo, de que debemos fortalecer los lazos familiares, el esfuerzo personal y el trabajo en equipo. Hablo de la honradez personal y profesional. Hablo de la búsqueda de la verdad y de la justicia. Hablo de buscar nuevas metas, como la excelencia y el bien común, y no solo de la riqueza material. Hablo de cultivar el sentimiento de orgullo nacional. Hablo de la unidad de España ante los desafíos que nos esperan en Europa y en el mundo. En lugar de seguir estas máximas, nos hemos instalado en una especie de relativismo moral alienante, yo diría que incluso destructor. Cuestionamos incluso la propia dignidad superior de la persona para convertirla en un mero número al servicio de unos intereses mercantilistas, sean estos legítimos o espúreos. Nos hemos abonado a la cultura del gratis total, que no hace sino desincentivar nuestro ingenio, nuestro esfuerzo personal por conseguir nuestros nuevos objetivos. Nos comunicamos con artilugios tecnológicamente muy avanzados, pero no cultivamos el contacto personal en las relaciones humanas. Nos esforzamos por mejorar nuestra imagen corporal externa, pero descuidamos la salud del alma. Nos refugiamos en el racionalismo material y empírico y desdeñando el humanismo que nos reporta mayor felicidad porque nos enseña a compartir nuestras vidas. En cierto modo, nos hemos convertido en personas altamente cualificadas desde un punto de vista tecnológico, pero de espíritu un tanto quebradizo. Queridos amigos, yo no pretendía, en mi breve intervención, que mis reflexiones se convirtieran en una filípica, nada más lejos de mi intención, ¿no? Pero solamente pretendía exponer que los males de España son en parte reflejo de nuestra propia actitud ante la vida. Nuestros políticos son, en cierto modo, la imagen de la sociedad, y esta, a su vez, va asumiendo como normales las malas prácticas de nuestros gobernantes. Y es esto lo que no podemos ni debemos aceptar. Vox busca concienciar acerca de la necesaria regeneración que debemos acometer y después también trasladarla al funcionamiento de las instituciones. Y por eso generamos entre la ciudadanía sentimientos encontrados. Son muchos los que aprecian el valor de nuestro mensaje, pero hay otros también que lo denostan, lo desdeñan, porque supondría una ruptura con el status quo. Y eso exigiría una profunda reconversión que en muchos casos no están ni en condiciones ni en disposición de acometer. Hoy, queridos amigos, escucharán ustedes de boca de nuestros líderes nacionales algunas propuestas que Vox considera necesarias para reflotar nuestra nación y para conseguir que el Estado sea eficiente y económicamente viable. Y todas estas iniciativas hemos de hacerlas nosotros, la sociedad civil, porque al poder establecido no le sientan bien estos cambios. Procurarán que todo siga igual para no arriesgar su poder ni mermar sus privilegios.
Somos nosotros, los ciudadanos, quienes tenemos que recordarles que queremos ser dueños de nuestro propio futuro y que para eso elegiremos a representantes dispuestos a asumir ese reto con coraje y con vocación de servicio a la nación. Y termino mi intervención con 3 notitas. Para cualquier duda que tengan pueden dirigirse a nosotros o al personal de organización. Necesitamos también voluntarios que quieran el 25 de mayo ser apoderados de Vox en los colegios electorales. Y en la entrada había una mesa con una serie de formularios para rellenar. Y también, para poder concurrir a las elecciones, Vox tiene que reunir por lo menos 50 cargos electos o 15.000 firmas. Y nos hemos propuesto cumplir los 2 objetivos. Y por ahí también había una serie de hojas por si quieren ustedes firmar como ciudadanos. Y sin más, porque a quien quieren ustedes escuchar hoy es a los líderes nacionales, cedo la palabra a Ana María Velasco de la Barca, para quien pido un caluroso aplauso. Queridos amigos, muchas gracias por haber venido. Hoy estamos aquí, en esta ciudad castellana, protagonista principal de la historia de España, presentándoos Vox, un partido que ha nacido porque era necesario, porque era imprescindible, porque hacía falta para responder a la demanda de cientos de miles de españoles que creen, que creemos, que se debe hacer política de otra forma, que queremos y creemos en una España de ciudadanos libres e iguales, pero de verdad, no solamente sobre un papel, una Constitución cuyo espíritu ha sido sistemáticamente incumplido hasta llegar al extremo de que los problemas la desbordan sin una respuesta eficaz por parte de las instituciones y los gobernantes. En Vox nos hemos unido para crear este proyecto con el que pretendemos devolver la ilusión y la confianza a los desencantados, a los que han dejado de creer en las promesas y en los programas. En Vox nos hemos propuesto ser el cauce que convierta la desesperanza en fe en el futuro. Y para conseguirlo, sabemos que es fundamental poner en el centro de nuestro quehacer político el interés de la sociedad, su bienestar, su prosperidad. Sabemos que tenemos que trabajar intensamente desde la honestidad y desde una integridad absolutas para que el marco de convivencia esencial que es España, la nación que nos acoge a todos, nos proporcione un entorno de estabilidad, equilibrio y libertad en el que cada uno de nosotros podamos desarrollar unas vidas plenas y en armonía social. En Vox vamos a ser distintos. Vamos a arrumbar todos los vicios políticos que se han ido adueñando de la vida pública. Vamos a ser auténticos, sinceros y morales, porque, como escuché hace unos días, lo moral es lo eficaz y, además, lo moral es lo justo. Los retos a los que se enfrenta España son de extrema gravedad. Una de sus comunidades, la catalana, ha fijado ya el día en el que pretende consumar la secesión. ¿Cómo hemos podido llegar a esta situación límite? Quizá por haber cedido las competencias en educación, quizá por no haber tomado ninguna medida ante el reiterado incumplimiento de sentencias judiciales firmes, incluso del Tribunal Supremo y del Constitucional, quizá por haber permitido la aprobación de leyes contrarias a la Constitución, quizá por haber tolerado los referéndums locales que se organizaron en 2009 por 166 ayuntamientos catalanes, preguntando a los vecinos si querían la independencia, sin que ello tuviera ninguna consecuencia penal. Quizá sea por un compendio de todas estas dejaciones, de la falta de previsión y de anticipación para evitar que los problemas se agraven, tal y como ha ocurrido. Nosotros
queremos acabar con esa incomprensible renuncia a hacer cumplir la ley y por eso hemos pedido que se disuelvan los municipios que cedan su censo para la consulta independentista. Porque eso es flagrantemente ilegal. Estamos en una situación de extrema gravedad, ante una sociedad catalana dividida y enfrentada por sus propios gobernantes, y ante el riesgo real de que Cataluña se separe de España y, por tanto, de que España deje de existir, porque España sin Cataluña, al igual que sin el País Vasco o cualquier otra de sus regiones, dejaría de ser España. Las muchísimas personas que han padecido las imposiciones de los nacionalistas, estoy segura de que sienten, al igual que yo, la necesidad de reivindicar nuestra españolidad, nuestra voluntad de impedir la transgresión de la realidad histórica, la manipulación del pasado, el empequeñecimiento del presente y el latrocinio de nuestro futuro común. Son ellos, los nacionalistas, los que nos roban, ellos los que nos quieren amputar una parte vital de nuestra identidad. No lo podemos consentir. Hemos de recuperar la convivencia en paz y en armonía que el nacionalismo lleva tantos años intentando quebrar. Ya lo decía Antonio Machado, de aquellos que dicen ser gallegos, catalanes, vascos, antes que españoles, desconfiad siempre. Suelen ser españoles incompletos, insuficientes, de quienes nada grande puede esperarse. Nosotros, en Vox, sabemos que España suma, mientras que los nacionalistas restan, que España da, los nacionalismos quitan, que España integra y los nacionalistas disgregan. Sabemos que el poder destructor de los nacionalismos es el principal problema político de España y que influye en todos los demás, incluida la crisis económica, porque crea una gran inseguridad en muchísimos ámbitos. Y también nos preocupa, y mucho, la política antiterrorista. Todos sabéis que desde el inicio de la democracia y también antes hemos padecido el brutal ataque del terrorismo que ha arrebatado la vida a 1.223 personas, de las cuales 829 murieron a manos de ETA, que además ha secuestrado, extorsionado, amenazado a miles de personas y ha aterrorizado a todo el conjunto de la sociedad. Aquí está con nosotros una de las personas que mejor simbolizan la maldad y la crueldad de ETA. José Antonio Torra. Fue secuestrado por el execrable personaje Bolinaga, tan bochornosamente de actualidad, precisamente a causa de la política penitenciaria que está llevando a cabo el Gobierno. Quisiera destacar, porque parece que nadie lo quiere recordar y en estos momentos especialmente no conviene olvidarlo, que en 1977 más de 1.000 terroristas que estaban en la cárcel fueron amnistiados, incluidos los que tenían delitos de sangre, es decir, los que habían cometido asesinatos, que el 55% de ellos se reintegraron en la banda ETA y que fueron los responsables de las masacres ocurridas durante las décadas de los 80 y los 90. En 1982, otros 200 terroristas fueron indultados a cambio de la disolución de una de las facciones de ETA, lo que no impidió que la banda siguiera matando 30 años más y que alrededor de 400 de sus asesinatos sigan aún sin resolver. Ahora, de nuevo, se está poniendo a las instituciones del Estado al servicio de la impunidad de los criminales, creyendo que así se presta un servicio a la democracia. Nosotros sabemos que actuando así se quiebra el pulso débil
de un Estado claudicante que no cree en su capacidad de vencer al mal sin contrapartidas. Desde Vox os queremos transmitir que dejar de matar no tiene ni premio ni precio, que somos conscientes de que en este momento no tenemos el poder ni la influencia de los que tan mal uso hacen otros, pero que estamos aquí para denunciar las cesiones, las ocultaciones, los planes para garantizar la impunidad de los asesinos, que no vamos a plegarnos al pacto de silencio puesto en marcha para facilitar el cumplimiento de los compromisos adquiridos con ETA, que vamos a trabajar para impedir su legitimación histórica, social y política, que no vamos a permitir que se arrincone a las víctimas y se las desposea de su valor simbólico como baluarte de la libertad y de la democracia. Nunca lo permitiremos, por ellos y porque sería la mayor indignidad que le podría ocurrir a España. Y vamos a reivindicar también la aprobación por parte del Parlamento de una ley que devuelva el derecho al voto a las 200.000 personas que tuvieron que abandonar el País Vasco como consecuencia directa de la amenaza del terrorismo y cuya ausencia distorsiona absolutamente en favor de los nacionalistas la orientación del voto en las convocatorias electorales. Esa ley existe, está redactada, pero incomprensiblemente el actual Gobierno, que goza de mayoría absoluta, no ha considerado hasta el momento adecuado presentarla en el Congreso. Nosotros exigiremos su aprobación, porque es de justicia. En poco menos de 2 meses, Vox se enfrenta al primero de sus retos, y seguro que de sus logros, las elecciones europeas. Aspiramos a tener una importante representación en Europa para desde allí trabajar por los intereses de España. En el Parlamento Europeo defenderemos la protección de la integridad de los Estados miembros y trabajaremos por una Europa de las naciones integradora y fuerte, que contribuya con sus iniciativas legislativas, políticas, económicas y sociales al progreso del continente y de nuestro país. Y también trabajaremos desde Europa para impedir que se asienten los planteamientos de los que pretenden legitimar a los que han empleado el terrorismo como instrumento para hacer política. Y promoveremos la defensa del derecho a la justicia de las víctimas del terrorismo, ayudándolas y apoyándolas siempre. No quiero dejar de mencionar una cuestión que es esencial para Vox: la defensa de la cultura de la vida, en todos los ámbitos en los que tengamos representación. Nuestra intención es integrarnos en los movimientos pro vida europeos que trabajan en el desarrollo de políticas activas de defensa de la dignidad de la persona y de la vida en todos sus estadios. No nos vamos a resignar pasivamente a la aceptación social del aborto, porque nos parece escandaloso. Trataremos de aplicar todos y cada uno de los puntos de nuestro manifiesto fundacional, que pronto será un programa en profundidad. Buscaremos una nueva ley electoral más justa y equitativa, una nueva ley de partidos, el fortalecimiento del Estado, quitando a las autonomías ese poder omnímodo que han alcanzado, potenciando la descentralización y simplificación de la Administración y eliminando los miles de organismos inútiles que hoy la pueblan, con el consiguiente ahorro en los costes elefantiásicos que también explica Alejo Vidal Quadras. Promoveremos la modernización de la justicia, su despolitización, incentivaremos la economía de mercado y el emprendimiento empresarial, la competitividad, la innovación, la libertad en todos los ámbitos, para garantizar el pleno desarrollo de las personas, una educación y una sanidad de calidad, homogéneas y asequibles en toda España. Nunca más puede volver a ocurrir la tragedia de la niña del condado de Treviño, causada por unas fronteras ficticias
creadas por un reparto de competencias estancas. Os aseguro que para Vox el programa electoral es un contrato con la sociedad. Nosotros cumpliremos nuestros compromisos, cumpliremos nuestra palabra. Aquellos que confíen en nosotros sabrán con toda certeza lo que vamos a hacer. No vamos a engañar, no vamos a mentir, no vamos a aprovecharnos de la buena fe de las personas buscando el poder por el poder. No, nosotros buscamos una representación que se sustente en una sintonía absoluta con los votantes y en una coherencia con nuestros principios que no traicionaremos por conveniencia o por interés. Vamos a ser distintos, vamos a ser mejores. Muchas gracias. Tengo que presentaros a Santiago Abascal, que es el secretario general de Vox. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todas las personas que hoy habéis tenido el detalle de venir a escucharnos y de venir a compartir estos momentos y el nacimiento de un proyecto tan ilusionante. Querida Ana, hija de Jesús Velasco, José Antonio Ortega Lara. Querida Ana, candidata en las listas electorales de Vox por elecciones primarias. Querido José Antonio, coordinador en Burgos de esta iniciativa. Para nosotros es un auténtico honor poder contar con personas como ellos, por personas que ya lo han entregado todo por obligación y que siguen queriendo entregarlo todo por vocación, por patriotismo. Contar con gente como vosotros es un motivo no solo de orgullo, sino que es un acicate para que seamos todos los días mejores, todos aquellos compañeros que estamos con vosotros, y para que sepamos lo que aún podemos tener que dar por nuestra sociedad. Muchísimas gracias. Cuando era pequeño viajaba con mis padres desde nuestras tierras vascas, desde vuestras tierras vascas, hacia el sur, en aquellas carreteras, a aquellas velocidades, en aquellos vehículos. Todo se veía de otra manera, más despacio, con más nitidez, no se veía borroso. Recuerdo aquel cartel que ahora ya veo con algo menos de atención, pero que hoy he vuelto a ver, que veía hacía 30 años. Burgos, cabeza de Castilla, tierras del Cid. Del Cid. Una cosa seria, ¿no? Como es seria la historia de España, que ha de ser un orgullo para nosotros. Aquello parecía algo importante. Yo en mi infantil ignorancia, leyendo tebeos del Jabato, del Capitán Trueno, lo veía como algo importante, como algo que me producía orgullo. Era una cosa seria. Como era serio ver a Clint Eastwood en la convención republicana hace un tiempo, diciendo de una manera tan escueta, tan tajante sobre América: este es nuestro país. Esto no lo oímos así en los mítines políticos. Pues este es el nuestro, queridos amigos. Este es nuestro país. Y estamos orgullosos de ser españoles. Y no vamos a dejar que nos arrebaten aquello que es nuestro. Esta es nuestra patria. Ya no se habla de patria. Esta es nuestra patria. Y merece la pena. Y necesitamos volver a creer en ella. Y no vamos a permitir que nos la roben. Entre otras cosas, para eso ha nacido Vox. Hoy las cosas son algo distintas. Yo nací en 1976, soy relativamente joven, cada vez más relativamente. Solo he conocido esta España, la de las autonomías. He vivido en España en la que la política, los políticos, los que han mandado, el modelo de Estado, ha puesto a los españoles de espaldas a otros, ha convertido a los conciudadanos en extranjeros, a los compatriotas en extraños. Hemos vivido en una España peleada, en una España localista, en una España
demasiadas veces mezquina y pequeña, en una España peleada por la financiación, en una España peleada por las infraestructuras, en una España peleada por los agravios permanentes, por los hechos diferenciales y demás sandeces, en una España peleada por el agua. Yo creo que entre hermanos está feo pelearse, pero pelearse por el agua es una de las cosas más feas que puede existir. En una España peleada entre acusaciones de robo, se habla de robo entre españoles, yo creo que existe el robo entre españoles, lo que pasa que en un sentido distinto al que algunos nos quieren decir. Aceptémoslo, por culpa de los políticos, del particularismo y de este modelo de Estado autonómico, ese modo de ver las cosas particularista ha calado hondo en la sociedad española. A cada uno ya solo le interesa lo suyo. Por eso yo hoy debería venir a Burgos y hablar únicamente de lo que os interesa. Por eso voy a hablar del asunto burgalés, que es el asunto catalán, que es la cuestión catalana. Porque Lérida, Barcelona, Tarragona, Barcelona, Álava, Vizcaya y Guipúzcoa pertenecen a todos los ciudadanos de Burgos. Cataluña y el País Vasco pertenecen y nos pertenecen a todos los españoles sin distinción, independientemente de dónde vivamos. Y no nos vamos a dejar usurpar un patrimonio colectivo que hemos recibido en herencia y que tenemos el deber de conservar. Hay que hablar en estos términos. Toda España es de todos los españoles sin distinción y por lo tanto tienen que saber, aquellos que llevan 30 años desafiándonos, que no vamos a permitir que se produzca ese robo, o al menos no vamos a permitir que se produzca mansamente y aceptándolo como corderos. Queridos amigos, las autonomías no son la solución. Lo pensaron hace 30 años, pero no son la solución. Las autonomías son el problema. España no es el problema contra lo que llevan pensando muchas personas y algunos historiadores desde hace mucho tiempo. El problema de España. España no es el problema. Las autonomías son el problema. Para muestra el botón de Cataluña, pero es que hay cientos de botones. Hay cientos de botones. 1978, con el acuerdo constitucional, fue un intento bien intencionado. Un intento desesperado por la existencia del terrorismo y por el chantaje de los nacionalistas. Y un intento fallido. En 2014 sabemos que ese intento ha fracasado. Y conviene que lo vayamos diciendo. Es mejor que lo sepamos pronto. Y es mejor que lo sepan pronto todos nuestros conciudadanos. Porque las autonomías son el problema. Y España es la solución. Y después de 30 años de menos España, que es lo que han ensayado, necesitamos ensayar 30 años de más España, que es tanto como decir 30 años de más libertad y de más igualdad entre los españoles. Porque ahora nuestro problema es que los nacionalistas tienen un arma de destrucción masiva, que la utilizan contra nosotros, contra lo que nos pertenece, contra nuestras libertades como ciudadanos, como hombres y mujeres. Lo utilizan contra nuestra igualdad. Nos dicen que somos diferentes, que son mejores, que son superiores. El estado de las autonomías, que fue un intento probablemente bien intencionado pero fallido, y la descentralización política, lejos de apaciguar las exigencias de los nacionalistas en Cataluña y en el País Vasco, han agudizado las tensiones centrífugas en toda España. Lo hemos intentado todo con los nacionalistas. En 1978, con el acuerdo constitucional, todos los gobiernos han pactado sus investiduras con los partidos nacionalistas, se han concedido estatutos de autonomía, se han reformado esos estatutos para darles más poder. ¿Ha servido para algo? Desde luego, no para lo que se pretendía, sino para todo lo contrario. Hoy la situación es mucho peor que desde hace 30 años. No solo no quieren participar del proyecto común, sino que ya nos han puesto fecha al final de España. Porque España sin Cataluña no es España. Y España sin el País Vasco no es España. Y aún más. El modelo ha servido para crear tensiones allí donde no las había y problemas allí donde no los había. Ha provocado un crecimiento del sector público mucho más allá de lo comprensible. Hemos pasado de 800.000 empleos públicos en 1975 a 3.200.000 empleos públicos en el año 2012. Es decir, el empleo público ha aumentado un 400% cuando la población española solo ha aumentado en un 25%. Se ha deteriorado la unidad de mercado, se ha multiplicado la complejidad administrativa
pedanías, ayuntamientos, comarcas, cuadrillas. Se llaman cuadrillas, en el País Vasco se llaman cuadrillas, no es una invención. Diputaciones, 17 parlamentos, 17 gobiernos regionales, Senado, donde se traduce la gente. El Congreso, Europa, con la dificultad de entender para muchos ciudadanos lo que es Europa. Pero es que esto no es que no lo entiendan los ciudadanos, esto no lo entienden los políticos. Hace falta ser catedrático de Derecho Administrativo para ser un ciudadano español de pleno derecho y poder moverse como pez en el agua en este sistema. Aquí solo triunfan los pillos, los interesados y aquellos que están en el machito desde hace 30 años. Lo más grave... ha contribuido, por supuesto, a dañar nuestra acción exterior, es decir, nos ha perjudicado gravemente con una paradiplomacia impulsada desde Cataluña, por ejemplo, ante la inacción del Estado. Ha contribuido no solo a la pérdida de calidad de nuestro sistema educativo, sino a atacar con saña las libertades de los ciudadanos españoles para poder ser escolarizados en la lengua oficial del Estado, en la lengua nacional de España y en la lengua de 500 millones de personas en el mundo. Y lo que es más grave, ha dañado los afectos entre los españoles. Porque la unidad de mercado es muy importante, pero la unidad de afectos entre los españoles es mucho más importante. Los ha dañado, pero no los ha destruido. Porque los españoles nos queremos. Nos queremos mucho más de lo que los nacionalistas se piensan. Mucho más también de lo que muchos políticos no nacionalistas y bien intencionados se piensan. Y que sin embargo dicen, esto está perdido. Nos queremos mucho más de lo que se piensa. Pero nos queremos mucho menos de lo que debemos. Y venimos aquí a proponeros un proceso de restauración de los afectos entre los españoles. Mucho más de las autonomías. Son un modelo políticamente inmanejable, financieramente insostenible, costosísimo, ineficaz, liberticida porque atacan las libertades, antigualitario porque se utilizan para hacernos diferentes a los que somos iguales, antinacional porque sirve para atacar el proyecto común de España y además nos hacen heredar una España más pequeña que la que tenían nuestros padres. Y nosotros, a diferencia de nuestros tatarabuelos, no hemos perdido Cuba y Filipinas, no hemos perdido territorio de España. Y sin embargo, hoy un español de Burgos no puede ir a trabajar al País Vasco, no puede escolarizar a sus hijos en el País Vasco, no puede ir a Cataluña, no puede ir a Galicia, no puede ir a Valencia, no puede ir a Baleares. Y un catalán tampoco puede ir al País Vasco. Esto es inaceptable. Y esto hay que combatirlo. Además, el modelo autonómico acredita clarísimamente que los ciudadanos van por un lado y que los políticos van por otro. Es decir, que los partidos están en un sitio y los ciudadanos españoles están en otro. ¿Cómo es posible que en las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas se diga que un 25% de los ciudadanos españoles quiere un Estado unitario sin autonomías y que otro 20% más quiere que a las autonomías se les quite parte del poder que tienen? Es decir, un 45% de españoles. Bien, pues el 0% de esos están representados en el Congreso, porque nadie en el Congreso, ningún partido, tiene el coraje para decir lo que tantos y tantos ciudadanos españoles quieren. Y sin embargo, a pesar de que los españoles lo quieren, no quieren la reforma. Podrían ver las encuestas y decir, esto nos puede venir muy bien defenderlo. No hacen ese análisis. ¿Por qué? ¿Por qué no quieren cambiarlo? Porque el Estado autonómico es el estado de bienestar de los viejos partidos políticos, donde lo manejan todo y donde colocan a todos. Y cuando hablamos de los viejos partidos políticos no hablamos del bipartidismo, porque en España, contra lo que nos dicen y contra lo que pensamos y quizá contra lo que piensen algunos de ustedes, no hay bipartidismo. En España hay un cuarteto de partidos desde hace 30 años. Los dos de siempre, con los dos de Partido Nacionalista Vasco y Convergencia y Unió, que llevan desde hace un siglo queriéndose cargar el país. Hasta aquí el problema. Nosotros, humildemente, ofrecemos una solución. Somos partidarios de superar paulatinamente el Estado autonómico, sabemos que las cosas no se pueden cambiar de la noche a la mañana, para encaminarnos hacia un Estado unitario, políticamente centralizado y administrativamente descentralizado. Es decir, que a los españoles nos basta con un Estado que tenga un gobierno, un parlamento y un único tribunal supremo que sea la última instancia jurisdiccional en todos los órdenes, porque tampoco nos hace falta un tribunal constitucional que manejan los políticos para cargarse aquello que no han podido controlar en el Tribunal Supremo. Es decir, para garantizar la pluralidad de España no nos hacen falta las autonomías. La pluralidad de España estaba ahí antes de que llegasen las autonomías y seguirá ahí cuando las autonomías desaparezcan. No pasa nada.
¿Necesitan acaso ustedes una Junta de Castilla y León para sentirse castellanos? Pues no. Pues yo, como vasco, tampoco necesito un gobierno vasco de desleales menos para sentirme tan vasco como español. O reformamos este modelo, o este modelo se llevará por delante a España y viviremos, hablemos claramente y llamemos a las cosas por su nombre, en el golpismo nacionalista permanente. Porque así hay que llamarle. ¿Qué es sino el separatismo? ¿Querer robar una parte de nuestro país? Golpismo. Y no lo vamos a aceptar. Ni lo aceptamos por las armas de los terroristas, ni lo aceptaremos por las urnas ilegítimas de Artur Mas. España es de todos los españoles y no vamos a renunciar. Pero vivimos en una situación, claro, en la que vemos con normalidad que nuestro Tribunal Constitucional tiene que posicionarse sobre si un referéndum es legal o ilegal. Es decir, un Tribunal Constitucional que el otro día pues veíamos con cierta ilusión que había dado una respuesta bastante razonable al referéndum, pero vayamos al problema de fondo. Que tenemos un Tribunal Constitucional que está debatiendo sobre la misma unidad de España. Es que esto lo ven desde fuera y es bastante sorprendente, ¿no? Claro, es también bastante sorprendente ver la impunidad de Artur Mas, que responde al Tribunal Constitucional diciendo que van a ir a los municipios a hacer el referéndum. Y es bastante sorprendente ver al representante ordinario del Estado en Cataluña, que es Artur Mas, decir: nosotros luchamos contra el Estado español. Está muy crecido. Está muy crecido. O decir: no tengo miedo a la cárcel. No tengo miedo de ir a la cárcel. Nosotros tampoco tenemos miedo de que vaya a la cárcel. Pero nosotros ofrecemos 3 soluciones. Una solución a los españoles, a la sociedad española. Una propuesta. Hacemos lo que nos une. Abandonemos nuestras diferencias. Restauremos los afectos. Querámonos un poco más. No es tan difícil. Otra solución al gobierno de la nación. Que se aplique la ley. Que se aplique la Constitución. Nosotros somos partidarios de la reforma de la Constitución. Pero mientras no se reforma, somos partidarios de su cumplimiento. De todos y cada uno de sus artículos. Y el artículo 155 de la Constitución ha de ser aplicado hace mucho tiempo y el gobierno de la Generalidad destituido. Y una propuesta a Artur Mas, a su gobierno, una invitación. A Artur Mas. Una propuesta además que liberará a la sociedad catalana de estos dirigentes. Esta es una propuesta que no dirigimos a la sociedad catalana. No dirigimos a los ciudadanos de Cataluña. Dirigimos a esos 15 individuos que están en el gobierno de Cataluña. Que se quieren ir. Nadie les retiene. Esto no es Cuba. Pero se van a ir sin nuestra tierra. Ahí tienen el puerto de Barcelona y ahí tienen el aeropuerto del Prat. Pero España nos pertenece a todos. Amigos, no nos dejemos engañar por los fatalistas. Este es nuestro país. Este va a seguir siendo nuestro país. España tiene remedio. Volver a creer. Esa es la cuestión. Y para eso ha nacido Vox. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muy amables. Así que puedes. Tengo el honor de ejercer de telonero de una persona a la que he admirado toda mi vida, que cuando empecé a hacer mis primeros pinitos en política hace ya demasiado tiempo, acudió al Congreso en el que yo resultaba elegido como presidente de las Juventudes en el País Vasco de otro partido, y con el que me une una larga trayectoria y al que tengo un gran respeto y admiración. Tengo el honor de presentar a Alejo Vidal Cuadras, que es el presidente de Vox y el cabeza de lista y candidato elegido por primarias por nuestros militantes. Buenas noches a todos, muchas gracias por vuestra presencia. Me encanta este acto, sobre todo este apagar y encender de luces,
que le da a este acto un ritmo, ¿verdad? Es que somos unos modernos. Es una enorme satisfacción hablar detrás de tres personas como Ana María, como Santi, como José Antonio. Y estaba pensando, mientras les escuchaba, que es tan maravilloso ver la pasión que ponen. Yo, durante muchos años, eso que Santi llamaba otro partido, ya empezamos a hacer como ese que dice esa persona o ese asunto. Nosotros decimos, pues yo durante muchos años en ese otro partido, en el que estaba José Antonio Rodríguez, Santi, me he aburrido tanto. O sea, una cosa, con independencia de cuestiones conceptuales, políticas o morales, que son las que importan de verdad, es que era tan soporífero que ahora escucharles a ellos, ver esa convicción, esa pasión, es que la verdad es algo que me estimula tanto y me rejuvenece, que nunca viene mal. Pero lo dicen así porque lo sienten de verdad. Eso es, exactamente, muchas gracias. Como veis, el acto no solamente tiene juegos de luces, sino que es interactivo. Si se os ocurre algo, decirlo. Pero tampoco me interrumpáis todo el rato. Dejadme hablar un poco también. Pero tienes toda la razón, tienes toda la razón. Cuando crees algo, se te nota, ¿no? Se te nota. Y a nosotros, pues, se nos nota. Muchas gracias. Yo hablo después de Santi, que ha dicho cosas elogiosas sobre mí y exageradas por el afecto, ¿no? Pero la verdad es que Santi en particular es un futuro que ya es una realidad presente. Y ahora hablo yo, que soy una realidad presente, a la que todavía le queda un futuro si vosotros queréis. Hemos venido a presentar en Burgos una nueva opción política, que es Vox. Y ya José Antonio y Ana y Santi os han dado razones poderosas por las que Vox ha nacido, pero yo quisiera añadir a las que ellos han enumerado una que para los que hemos impulsado Vox y para las muchas personas que ya empiezan a seguirnos y a apoyarnos es fundamental, y es la situación en la que está España, que es una situación muy peculiar, porque lo que nosotros hemos dicho y el diagnóstico que hacemos es que estamos en una crisis de sistema, en una crisis de estructura. El gobierno y los partidos establecidos quieren aparentar que tenemos un problema de funcionamiento o de gestión o de hacer algún retoque aquí, poner algún parche allá, y no es verdad. La crisis es profunda, es de largo alcance, es múltiple y afecta a la misma raíz del sistema. El problema es el sistema mismo, porque este gobierno habla básicamente y solo de economía. Y es verdad que la crisis tiene una vertiente económica que es arrasadora, es decir, tenemos un paro desolador, el 26% de la población activa, tenemos un déficit que no se controla, un endeudamiento que crece de manera incontrolada, tenemos por delante un horizonte muy largo de estancamiento, y entonces digo, no, pero ya va mejor todo, ya va mejor. Hombre, claro, porque cuando estás cayendo, llega un momento que tocas fondo, y al tocar fondo rebotas un poco, y entonces dices, no, esto va mucho mejor. Pero vamos a ver, si llegar al fondo del hoyo es estar mejor, eso será si hay perspectivas
remontar, pero si lo que tienes por delante son años, largos años de estancamiento, la verdad yo no veo ningún motivo para la alegría. A las tasas de crecimiento que se prevén para los próximos años, se tardarían 20 años en llegar al nivel de desempleo que teníamos antes de la crisis. Yo no veo razones para la euforia ante este panorama. Y lo que nosotros decimos es que, lejos de esta interpretación optimista y minimalista de la crisis, lo que le hace falta a nuestro país es un cambio de modelo productivo, un cambio de modelo fiscal, de estructura territorial, de modelo educativo, de modelo institucional, de mentalidad, de tono moral. El reduccionismo económico del gobierno no solo es miope, sino que es paralizante. Y después tenemos una crisis que es institucional, es de instituciones. Nuestras instituciones no funcionan. La justicia está politizada. Bolinaga está en su casa, viendo la tele. Debería estar en la cárcel. ETA está en las instituciones. ETA debería estar ilegalizada. Me refiero a su brazo político. Los partidos no son internamente democráticos. Todo el país está en vilo esperando que el dedo de Zeus señale al elegido. Estoy muy intrigado. Porque los conozco a todos, ¿no? Y entonces sé lo que están sufriendo. Me da mucha pena. Pues claro, es lo que decía yo el otro día en la Asamblea Extraordinaria en Madrid, ¿no? Todo el día al lado del teléfono. Bueno, pendiente del teléfono móvil, quiero decir. Tiene que ser absolutamente angustioso. Y además, os lo voy a decir de una manera un poco cruda. En el plano humano es tan humillante. Personas de trayectoria larga, personas que hay que reconocerles una formación, una preparación, una historia de servicios al país, pendientes del teléfono, para que un señor les diga sí o no. Es casi va contra los derechos humanos. Además representa un desprecio a esas personas, a los votantes. Es decir, es un espectáculo. Yo os diré una cosa. Una de las razones por las que he hecho lo que he hecho es porque ya no aguantaba más. Me diréis, ya has tardado, ¿eh? Sí, sí. Sabéis que los catalanes somos gente paciente. Bueno, pues yo ya no aguantaba más. O sea, es que ya era una cosa insoportable tener que aguantar que la composición de los parlamentos la decidan 3 metidos en un despacho. Es decir, ¿quién va al Parlamento? Lo han de decidir los votantes, lo han de decidir los ciudadanos. Y nosotros, que acabamos de hacer, hemos organizado unas primarias. Y si yo soy cabeza de lista y Ana es la número 3, es porque 1 millar de personas han puesto un voto en una urna y así lo han decidido. Y esto nos da una legitimidad y es una sensación maravillosa. Tenemos una democracia de muy baja calidad y los españoles tienen derecho a disponer de una verdadera democracia constitucional en lugar de esta partitocracia corrupta que nos han impuesto. Y tal como decía Ana y Santi y José Antonio, necesitamos una nueva ley electoral que establezca un verdadero vínculo entre el representante y el representado, que los diputados no sean más empleados del partido, hombre, que estén al servicio de la gente. Y necesitamos una nueva ley de partidos que los haga internamente democráticos.
tiempo produce un deterioro de la calidad media. Y no señalo a nadie, ¿verdad? Necesitamos cambios profundos. Necesitamos una transformación del Estado que fortalezca a la nación y no, como está sucediendo ahora, que la destruya. Y los viejos partidos no lo van a hacer. Dos citas. Presidente del gobierno. El Estado no es elefantiásico. Será porque no ha visto los dibujos animados que hemos puesto en la red. Seguro que ya se nos han pasado. No me ha dicho qué le ha parecido. Y cita, ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. El Estado de las autonomías ha sido un éxito. Si aplican a todo la misma claridad de visión, os aseguro que vamos servidos. Y quiero insistir en una cosa que realmente nos da la clave del problema, en términos estrictamente cuantitativos. Hemos congelado las pensiones, hemos bajado el sueldo de los funcionarios, hemos recortado salvajemente en infraestructuras y en investigación y desarrollo, por supuesto en ayuda exterior. Hemos recortado en subvenciones, hemos recortado en la sanidad. Figura que se está haciendo la reforma de la administración. Figura que se está imponiendo disciplina presupuestaria a las autonomías y a los ayuntamientos. Se han subido los impuestos salvajemente, hasta un punto que ni los comunistas podían soñar. Y después de todo esto, resulta que el año pasado, 2013, no se ha cumplido el objetivo de déficit. Después de hacer todo esto que acabo de decir, que se ha hecho, el Estado, el año pasado, 2013, ha ingresado, entre impuestos y cotizaciones sociales, 386.000 millones y ha gastado 458.000 millones. Es decir, que después de tanto sacrificio y tanto recorte y tanto vaciarnos los bolsillos, todavía el Estado ha ingresado 66.000 millones menos de los que ha ingresado. Esto es un misterio, pero el misterio tiene una solución. El misterio es el tamaño y la estructura del Estado, que es absolutamente insostenible, que es como una losa que pesa sobre nosotros, con un endeudamiento que crece desaforado y que será una carga insoportable para generaciones futuras. Por mucho que recortamos, por mucho que pagamos, las cuentas públicas siguen desequilibradas. Por tanto, hay que reconocer de una vez, el gobierno y los partidos establecidos han de reconocer de una vez que el problema es el propio sistema, el tamaño y la complejidad del Estado, y que básicamente, las dificultades radican en las autonomías, como decía Santi, porque las autonomías le cuestan al Estado central un volumen considerable de recursos y ellas mismas gastan de tal forma que son incapaces de cuadrar sus propios balances. En estos momentos en España tenemos 100.000 leyes en vigor. Por ejemplo, 17 parlamentos legislando de manera bulímica han creado una maraña que en forma de barreras administrativas, lingüísticas, regulatorias, está deteriorando gravemente el mercado interno español. Mientras intentamos crear un mercado único europeo, nos estamos cargando el mercado interno español. Y la prueba está en que este gobierno ha tenido que hacer
una ley de unidad de mercado. O sea, imaginad cómo están las cosas, que para que los bienes, capitales, personas y servicios puedan circular libremente en el interior de España, hay que hacer una ley. Es decir, que, hombre, si no nos hubiéramos cargado el mercado interno español, no habría necesidad de reconstruirlo. Y nos encontramos, una vez más, con el estado de las autonomías. Y el estado de las autonomías ha puesto en manos de los nacionalistas los instrumentos para llevar adelante sus proyectos separatistas. El gobierno ha dicho que estamos en la buena dirección. Pues no, estamos en la dirección equivocada. Y llevamos 30 años siguiendo un camino que nos ha traído al desastre actual. Por eso en Vox proponemos un cambio de rumbo. Ahora vamos de cara a unas elecciones europeas. En las europeas nosotros propondremos una España que sea capaz de tener éxito en Europa y una Europa que haga que ese éxito de España en Europa sea posible. Las dos cosas son complementarias. Y cuando hablemos de política europea, naturalmente estaremos obligados a hablar de aquellas reformas que hemos de hacer en España para que podamos tener éxito en Europa. Y yo os quiero señalar un aspecto que es más estratégico, que me parece clave que todos entendamos y que la ciudadanía comprenda. Estas elecciones europeas son una gran oportunidad política. El obstáculo a los cambios y a las reformas necesarios son los viejos partidos. Hay que sustituirlos por otros. Y las elecciones europeas nos ofrecen una oportunidad única para poder impulsar este cambio. Si en estas elecciones europeas los partidos establecidos reciben un fuerte castigo, eso será una muestra de que España tiene arreglo y no hay riesgo de desestabilización política. A veces se dice, oh, cuidado, se puede destruir la unidad de la derecha. Y yo digo, ¿qué derecha? ¿Dónde está la derecha? ¿Dónde está? Buscadla. ¿Dónde está la derecha? Porque claro, si la derecha es poner el impuesto de la renta tipo máximo al 52%, subir las cotizaciones sociales y que Bolinaga esté en casa viendo la tele, ¿dónde está la derecha? Entonces hay argumentos que son absolutamente falaces. Vox ha nacido para eso. Ha nacido para dar voz a los españoles que están hartos de alimentar a políticos incompetentes y corruptos. Vox ha nacido para poner España al servicio de los españoles. Vox es la opción de los que sostienen el Estado frente a los que lo ordeñan en su exclusivo beneficio. Vox ha llegado para quedarse. Vox es el único partido en España, y subrayo el único, que defiende la unidad nacional, la reforma del Estado para hacerlo viable y eficiente, un entorno normativo, fiscal y laboral favorable a la actividad empresarial, meter en cintura al separatismo catalán, derrota de ETA sin negociación ni contrapartidas, la transformación de la partitocracia corrupta que nos ha arruinado moral y materialmente en una saludable democracia constitucional. El único. Y diréis, bueno, hay otros que dicen cosas que... Sí, hay otros que dicen cosas que también. Digo que Vox es el único que dice todo eso a la vez y se compromete con todo eso a la vez. Porque a Vox, que suene el himno nacional, le llena de orgullo.
Y a Vox le parece muy mal que haya un impuesto del patrimonio. Y a otros les gusta. Y a Vox le parece muy de agradecer que una alta autoridad moral del país nos advierta sobre los peligros de dejarnos arrastrar de nuevo por la violencia irracional. Y a otros eso les parece impresentable. A mí me parece impresentable el que dice que eso es impresentable. Y hay otros que dicen que hay que seguir dando subvenciones públicas a los partidos. Y nosotros decimos que hay que suprimirlas. Y hay otros que dicen que España debería ser un Estado federal. Y nosotros decimos que la porcelana de la abuela no se rompe para ponerle después superglue, porque resulta que ya estaba unida España. No hay que federalizar. En España la partitocracia es el problema y Vox es la solución. Vox no regala subvenciones, ofrece oportunidades. Vox no promete más derechos, llama a cumplir más deberes. Vox no fomenta la división, Vox promueve la unidad. Vox no abandona principios para obtener votos, Vox pide votos para mantener los principios. Vox no busca complacer, sino convencer. Vox solo aspira a una cosa: ser un instrumento valioso al servicio de España, para que los españoles salgan de esta crisis y para que, si llega otra crisis, nos encuentre preparados, para mejorar rápidamente nuestro presente y para asegurar pacientemente nuestro futuro. Vox, creedme, es vuestro proyecto. Necesitamos vuestra ayuda. Juntos lo podemos conseguir. Muchas gracias.